Muy buenas chicos y chicas de cuarto de la ESO. Hago este vídeo para que tengamos una explicación general de qué fue la Guerra Civil Española, un acontecimiento, como sabéis, importantísimo de la historia de nuestro país. En este vídeo podéis observar un esquema con distintos textos, imágenes, mapas u otros recursos que permiten crear una visión general de qué fue la Guerra Civil, atendiendo a la definición, la significación del conflicto, a los antecedentes y causas que la motivaron, a cómo se desarrolló el golpe de Estado en un primer momento y qué bandos se enfrentaron y con qué apoyos contaron. Dicho esto, vamos a comenzar la explicación de este macroesquema. En primer lugar, hemos de atender a el significado del concepto. ¿Qué es la Guerra Civil Española? ¿Qué fue? ¿Cuándo dio lugar? La Guerra Civil Española es un conflicto, o mejor dicho, fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1936 y 1939. Fue un conflicto que estalló durante el gobierno del Frente Popular y que terminaría enfrentando a la población española. Concretamente, se inició el 17 de julio de 1936, cuando un sector del ejército muy conservador y antirrepublicano se sublevó en el protectorado de Marruecos contra el gobierno de la República, dando un golpe de Estado. En este punto debemos distinguir dos conceptos. No es lo mismo guerra civil que golpe de Estado. Como ya sabéis, un golpe de Estado es cuando un grupo de personas, normalmente militares, se alzan para tomar el poder político de un modo repentino y de forma violenta generalmente, vulnerando así las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Un golpe de Estado no siempre tiene por qué derivar en una guerra civil. En el caso de la Guerra Civil Española comienza con un golpe de Estado, pero se produce una guerra por el simple hecho de que este golpe de Estado no prospera, es decir, el golpe no hace que los que se sublevan tomen el poder de manera definitiva, sino que va a haber una división en el país. A riesgo de hacer un spoiler, ¿cómo termina esto? Pues el resultado final va a ser que la república será sustituida por una forma de gobierno distinta, en este caso una dictadura encabezada por el general Francisco Franco, uno de los generales que se alza o se subleva contra el gobierno democrático de la Segunda República. ¿Cuál va a ser la significación de este conflicto? Pues a ver, esta guerra no es otra cosa más que un reflejo de problemas que ya se venían arrastrando desde inicios de las revoluciones liberales en el siglo XIX. Concretamente, hablamos del enfrentamiento entre los grupos tradicionalmente dominantes en España, que son los aristócratas, los grandes propietarios agrícolas, es decir, los caciques, los empresarios, la iglesia y el ejército, frente a las clases populares, compuestas por los campesinos, los obreros y la pequeña burguesía. Como ya sabéis y como vimos a lo largo de temas anteriores en la primera y en la segunda evaluación, son estos dos grandes grupos los que se vienen enfrentando desde el comienzo del Estado liberal. Pero debemos señalar también que esta guerra fue vista a los ojos de las potencias internacionales como un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Guerra Civil Española se verá cómo se enfrentan aquellos que defienden la democracia frente a otros que defienden algo similar al fascismo. Si bien el golpe de Estado que da paso a la Guerra Civil Española se produjo el 17 de julio de 1936 en Marruecos, podemos señalar otros antecedentes de este golpe. En primer lugar, debemos recordar que el 10 de agosto de 1932 se produjo el golpe de la Sanjurjada, una intentona que pretendió derribar el gobierno reformista de la Segunda República, que había llevado a cabo importantes reformas progresistas y modernizadoras del Estado y la sociedad.
Este golpe de Estado, la Sanjurjada, no prosperó y sus líderes fueron apresados, condenados y algunos de ellos exiliados. Tenemos aquí la figura de Sanjurjo, que fue su promotor y líder. En 1934 tenemos al rey Alfonso XIII, que, recuerdo, abandona el país ante la proclamación de la Segunda República, pero no desechando la posibilidad de volver en un futuro. Y es así como en 1934 el rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, pide ayuda a Mussolini, que se va a comprometer a aportar dinero y armas. Por parte española, firman este acuerdo de una posible intervención el general Barrero y representantes de partidos monárquicos como Renovación Española y Comunión Tradicionalista. El primero de ellos, Renovación Española, era monárquico alfonsino, mientras que Comunión Tradicionalista era monárquico carlista. Más adelante, en 1935, vemos que durante el gobierno de centro-derecha, el líder de la CEDA, José María Gil Robles, lo tenemos aquí representado en esta foto, siendo ministro de Guerra, nombra generales derechistas para puestos clave. Entre estos generales estará Franco, Fanjul, Godet y Mola. A su vez, miembros de una asociación clandestina llamada Unión Militar Española, entre los que se encontraban generales como los anteriores mencionados, acordaron sublevarse si en las elecciones de febrero de 1936, es decir, las próximas elecciones a este gobierno, salían victoriosos los partidos de izquierda concentrados en el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda. Así, finalmente, tras las elecciones de febrero de 1936, la victoria sería para el Frente Popular. Y, de acuerdo a lo pactado y mencionado en el epígrafe anterior, Gil Robles tratará de convencer al presidente del gobierno en funciones, que todavía era del gobierno de centro-derecha, de anular los comicios, es decir, las elecciones que había ganado la izquierda. Mientras que, por otro lado, Franco, aún como jefe del Estado Mayor, un puesto que le da muchísima importancia a nivel de Estado, puesto que sería la cuarta figura en importancia en el mando militar, por detrás del presidente de la República, el presidente del gobierno y el ministro de Guerra, Franco va a tratar de que se declare el estado de guerra, una situación que permitiría al ejército tomar el control de la situación. Pero sin embargo, tanto Gil Robles como Franco terminarían siendo desautorizados por el propio gobierno de centro-derecha, concretamente por Manuel Portela, el que era presidente del gobierno en funciones. Y digo en funciones porque las elecciones la había ganado el Frente Popular, que era de izquierda. Pero hasta que se produjera el cambio de gobierno, era este hombre el que gobernaba. El caso es que finalmente Franco terminaría desistiendo al no ver suficiente madura la situación para el éxito de este golpe. Pero, ¿por qué esa insistencia en llevar a cabo un golpe de Estado y acabar con la República? Bueno, pues he seleccionado una serie de causas que pretenden dar una respuesta a dicha pregunta. Entre las principales causas que podemos destacar encontramos el rechazo a las reformas promovidas por los gobiernos de izquierda durante la Segunda República. Esas reformas no gustaron nada a los viejos grupos dominantes de la España de la Restauración, que, como ya hemos mencionado anteriormente, se trata de los latifundistas, es decir, los grandes propietarios de tierra, los caciques. No gustó tampoco a los empresarios, a la Iglesia y al ejército. ¿Por qué no gustó a los empresarios e industriales? Bueno, pues porque estos veían cómo se les daba demasiados derechos a los trabajadores. ¿Por qué no gustó a la Iglesia? Pues porque va a perder buena parte de los privilegios que venía disfrutando desde el comienzo del siglo XIX.
pero tampoco va a gustar al ejército, ya que también se ve afectado por esa reforma del bienio reformista, reformas que serían continuadas durante este último gobierno republicano del Frente Popular. Es por ello que decidieron abandonar la vía legal y parlamentaria y se decantaron por llevar a cabo un golpe de Estado. Recuerdo, más concretamente, la reforma del bienio reformista. Se trataba de la reforma religiosa y educativa, que incluía la aceptación del matrimonio civil, el divorcio, la supresión del presupuesto del culto y clero, lo que viene a ser su mantenimiento, y promovía una escuela pública, así como una enseñanza laica, apartando a la Iglesia de esta educación. La reforma territorial, que permitía la descentralización del Estado y la creación de autonomía, algo similar a lo que tenemos ahora. La reforma militar, que establecía la jubilación de casi la mitad de los oficiales del ejército, muchos de los cuales eran poco fieles a la República. Y además, la más importante de todas, la reforma agraria, consistente en numerosas expropiaciones de tierra en manos de una minoría y que no estaban cultivadas o estándolo, era de manera muy deficiente. Otra causa más de la República fue la polarización de la vida política, especialmente tras la fracasada Revolución de Asturias de 1934. Esta Revolución de Asturias sucedió durante el bienio de centro-derecha y puede decirse que fue una respuesta a la política contrarreformista de este gobierno de derecha. En Asturias, dicho movimiento adquirió un componente muy social y político, ya que partidos obreros y sindicatos, además de promover la huelga general, terminarían ocupando la cuenca minera. Este acontecimiento se saldó con numerosas muertes y detenciones, puesto que el gobierno de la República hizo uso del ejército para reprimir este conato revolucionario. Aquí podéis ver una imagen de lo que fue la Revolución de Asturias de 1934. Concretamente se ve como la Guardia Civil lleva presos a muchos de los participantes de este hecho. Dado que hubo una posterior represión con numerosos presos políticos, el malestar de la sociedad será palpable durante los últimos años de la Segunda República, siendo frecuentes los conflictos callejeros y las manifestaciones. Sin embargo, como una de las principales causas de esta guerra civil, vamos a encontrar la incapacidad de la derecha española para aceptar los resultados de las últimas elecciones celebradas en la Segunda República, concretamente las elecciones ya mencionadas de febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda. Aquí a la derecha he seleccionado un diagrama de sectores que representa los resultados de estas elecciones. Como podéis ver también en estos cuadritos de aquí abajo, vemos cuáles son los dos principales grupos que se disputaban el poder. Por un lado, a la izquierda, tenemos el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda compuesta por Unión Republicana, cuyo líder era Diego Martínez Barrio, Izquierda Republicana, cuyo líder era Manuel Azaña, Esquerra Republicana de Cataluña, un partido de corte nacionalista, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, PC, Partido Comunista de España, POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, distinto del anterior por el hecho de que no se dejaba guiar por las consignas estalinistas, el Partido Sindicalista, un partido de corte anarquista, y eso que los anarquistas no eran favorables a la creación de partidos políticos, y otro conglomerado de partidos y sindicatos que daban el apoyo a esta coalición de izquierda, con la finalidad de desbancar al antiguo gobierno de derecha.
de centro derecha que había echado por alto todas las reformas progresistas. Al otro lado, a la derecha, tenemos un intento de coalición que no prosperó, concretamente el Frente Nacional Contrarrevolucionario, propuesto por la CEDA. Recuerdo, por cierto, que CEDA significa Confederación Española de Derecha Autónoma y que su líder era José María Gil Robles. Esta persona que anteriormente había propuesto la realización de un golpe de fuerza en caso de que ganara el Frente Popular. Además de la CEDA, podemos destacar otros partidos de derecha, como Renovación Española, que era un partido monárquico que pretendía la vuelta del rey Alfonso XIII, Comunión Tradicionalista, un partido monárquico carlista. Recuerdo que estos vienen dando guerra desde inicios del siglo XIX, cuando Isabel, la reina Isabel II, todavía no reinaba porque era menor de edad, pero su tito, Carlos María Isidro, se disputaba el trono con ella. También debemos señalar, y muy importante, la Falange, un partido de tipo fascista creado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del anterior dictador, Miguel Primo de Rivera. Además, otros partidos de carácter nacionalista pero muy conservador, que todavía existe, el Partido Nacionalista Vasco. Volviendo al diagrama, si observamos los resultados de las elecciones, vemos que la mayoría de los escaños va a parar a partidos de izquierda o de centro, todos ellos formando la coalición que permitirá a la izquierda gobernar y retomar las reformas progresistas llevadas a cabo durante el primer bienio y que fueron bloqueadas por el gobierno de centro derecha. Esto no va a gustar nada de nada a los partidos que se quedan en el otro lado del sector y que pierden las elecciones. Continuando con las causas, hemos de señalar cómo se van a producir enfrentamientos entre grupos paramilitares falangistas. Recuerdo que un grupo paramilitar es un conjunto de personas que con un aire o un aspecto y una forma militares, sin serlo, llevan a cabo acciones violentas. Estos grupos paramilitares falangistas se enfrentarán a otros grupos de extrema izquierda obrera, acarreando numerosos desórdenes públicos y una gran inestabilidad social en las calles. Muy importante es un suceso considerado por muchos como la gota que colmó el vaso y dio paso al golpe de Estado de 1936. Estamos hablando del asesinato de esta persona de aquí, José Calvo Sotelo, por grupos de extrema izquierda como represalia por otra muerte o asesinato, concretamente la del teniente José Castillo, que era militante socialista y fue abatido también a tiros en Madrid. Sin embargo, la figura de Calvo Sotelo, de José Calvo Sotelo, sería prácticamente santificada por muchos, ya que este hombre era un diputado monárquico, era uno de los mayores líderes de la política española, concretamente de un partido político llamado Renovación Española y que pretendía la vuelta del monarca Alfonso XIII a España. Fue usado este acontecimiento como la gota que colmó el vaso y la excusa perfecta para llevar a cabo el golpe de Estado. Estos golpistas acusaron al gobierno de la República, dirigido, como ya hemos dicho, por el Frente Popular, de no tener capacidad suficiente para controlar esta situación de inestabilidad y de crisis social. Y además, para más Inri, le acusaban de ser el promotor de una revolución bolchevique que pretendía instaurar un régimen soviético. Es decir, acusaban al gobierno del Frente Popular de pretender convertir a España en una república soviética al estilo de Rusia.
Aquí vemos a algunos militantes del Partido Comunista festejando la victoria del Frente Popular en las calles. Hemos de recordar que el Partido Comunista de España formaba parte de esta coalición, pero también muchos otros partidos republicanos que ni muchísimo menos pretendían el establecimiento de una república comunista. Bien, dicho esto, hemos de volver al apartado anterior en el que se hablaba de ciertas intentonas de golpe de Estado. Recuerdo que cuando el Frente Popular accede al poder, hay algunos generales que tratan de llevar a cabo un golpe de fuerza para acabar con el gobierno de izquierda recién instaurado. Bien, pues justo cuando este golpe de fuerza fracasa, el gobierno del Frente Popular decide alejar a todos aquellos militares que puedan ser peligrosos para la República de los centros de poder. Así, la República se encargará de alejar al general Godet, que es destinado a la comandancia militar de Baleares. Bueno, aquí no lo he escrito bien, pone a Baleares, pero se trata de las Islas Baleares. También al general Franco, que lo manda a la comandancia militar de Canarias, más lejos casi que imposible. O, por ejemplo, al general Mola, que lo manda al gobierno militar de Pamplona. En esta imagen de aquí veis a Franco y a Mola. Sin embargo, pese a este hecho, antes de marcharse, algunos de ellos se reunieron en la casa de un militante de la CEDA, ese partido de extrema derecha, y planificaron la conspiración final. En esa reunión acordaron ofrecer la jefatura de la junta militar que se formaría una vez triunfara ese golpe de Estado, esa conspiración, al exiliado Sanjurjo, el militar que ya intentó dar un golpe de Estado durante el gobierno reformista de la Segunda República. Y más tarde terminarían nombrando también como coordinador de todas estas operaciones preparatorias del golpe en España al general Mola, dándole el apodo de El Director. Recuerdo, el general Mola, lo tenemos aquí, y por otro lado, el general Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal y que lo tenemos aquí. Este era el que en principio iba a ser la máxima autoridad de todos aquellos que se sublevaron y no Franco. Sin embargo, ya veremos qué le ocurre a esta persona. Dicho esto, y volviendo al año 1936, después de que fuera asesinada esta persona, recuerdo que se llamaba José Calvo Sotelo, y después de todas estas causas mencionadas, vamos al año 1936, concretamente al día 17 de julio de dicho año, día en el que el coronel Yagüe se alzará en armas contra la República. Después de esto, la sublevación se extenderá muy rápidamente por el protectorado de Marruecos. El día 18 de julio, el mismo Franco, que recuerdo, se encontraba en Canarias, después de asegurar la sublevación en esas islas, tomará un avión para ponerse al frente de la sublevación en el protectorado marroquí, desde donde dará el salto a la península. Más adelante, los días 18 y 19, ya la mayoría de las guarniciones militares del resto de España se habrán unido al golpe. Aquí tenemos el mapa y vemos el protectorado de Marruecos, las Islas Canarias y la península, además de las Islas Baleares. El golpe comienza en Melilla, que se encuentra aquí, y se extiende por todo el protectorado de Marruecos. Franco, que se encontraba en las Canarias, hemos dicho, toma un vuelo, se dirige hacia el protectorado de Marruecos y aquí se pone al frente del ejército del protectorado, con la intención de llevar a este ejército el mejor formado del país para
conquistar la península y llegar hasta Madrid, uniendo las fuerzas con el resto de generales que han logrado hacer triunfar la sublevación en algunos territorios. ¿Qué pretenden los sublevados? Es decir, los nacionalistas, estos que aparecen aquí en moradito, ¿qué pretenden? Apoderarse de los órganos de gobierno, decretar el estado de guerra y sofocar cualquier signo de oposición. Es decir, si conquistan las principales instituciones, si conquistan la capital, conseguirán decretar el estado de guerra y por tanto hacerse con todo el país solo con un golpe, sin necesidad de llegar a una guerra. Pero no van a tener éxito en toda España, sino solamente en algunas regiones, concretamente la España interior, buena parte de ella, parte de Galicia, donde hay pequeños propietarios conservadores, pero también van a triunfar en las zonas de grandes latifundios, como por ejemplo el Valle del Guadalquivir. ¿Cuál fue, sin embargo, la reacción del gobierno de la República al procederse al golpe de Estado por parte de los nacionales? Bueno, pues el jefe de gobierno, es decir, el presidente del gobierno, José Giral, decidió entregar las armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular, a los partidos de izquierda. ¿Por qué se vio obligado a hacer esto José Giral? El darle armas al pueblo, concretamente a aquellos que formaban parte de los sindicatos y partidos obreros. Pues básicamente porque, aunque no todo el ejército había apoyado la sublevación, la mayor parte de él o la mayor parte de oficiales sí que estaba en el bando enemigo. Así que necesitaba darle un giro a la situación y armar al pueblo para defender la república a toda costa. En la imagen, aquí, podéis ver algunos hombres en posesión de fusiles, pero también podéis ver a mujeres, algo que seguro en el bando de los sublevados no lo íbamos a ver. Un bando, recuerdo, mucho más conservador y tradicional, que reserva a la mujer un papel de ama de casa o de esposa. En este caso vemos a mujeres que toman las armas para defender los derechos adquiridos durante los gobiernos de izquierda que dotaron a la sociedad y a la población de numerosos avances, entre los que podríamos mencionar, por ejemplo, el voto femenino. Pero, ¿cuál fue el efecto a la reacción del gobierno? Pues la reacción del gobierno, el hecho de dotar al pueblo de armas para defender a la república, hizo que finalmente el golpe fracasara, pero terminaría convirtiéndolo en una guerra civil, con dos bandos perfectamente diferenciados. ¿Qué zonas se mantuvieron fieles al gobierno de la República? ¿En qué zonas estas milicias consiguieron hacer frente a la sublevación? Bueno, pues mencionados en el texto y visibles en el mapa, podemos ver que donde la fuerza obrera y de izquierda tenía mayor peso, es decir, en las regiones industriales de Asturias, lo que hoy es Cantabria, País Vasco, la zona de Cataluña, el Levante, Valencia o la mismísima capital, Madrid, aquí la República se va a conservar, ya que, como ya hemos dicho, es muy importante la presencia de estos grupos obreros defensores del sistema. También en zonas agrarias, como puede ser parte de Extremadura, parte de Castilla y también Andalucía, donde la presencia de jornaleros y gente humilde es importante, el apoyo a las reformas de la República y por tanto a esta forma de gobierno será fuerte, al menos en principio. Describamos pues ahora a los bandos que se terminarían enfrentando y cómo este conflicto al alargarse terminaría internacionalizándose
y requiriendo de ayuda exterior para conseguir la victoria de uno u otro bando. En primer lugar, vamos a describir al bando de los sublevados, conocidos también como nacionales, por la defensa que hacían de la unidad de España. ¿Quiénes eran estos nacionales? Bueno, pues en primer lugar eran, por una parte, militares conservadores, eran también monárquicos de derecha, grupos católicos muy tradicionalistas, falangistas, aquellos que integraban el partido de Falange Española, ese partido fascista, tradicionalistas o carlistas, es decir, monárquicos que pretendían la instauración de una monarquía carlista, y también la Iglesia y grupos de industriales y empresarios. Todos ellos, pese a la diversidad, estaban bastante unidos en su objetivo de derribar al gobierno republicano. En cuanto a la ideología de este grupo, pues podemos decir que se sitúan en general a la derecha del espectro político, que eran contrarios a las reformas progresistas de la República, porque, ya digo, todos estos grupos, monárquicos, iglesias o los militares, se habían visto afectados por las reformas llevadas a cabo durante el gobierno reformista. Y además estaban apoyados e inspirados por el fascismo, como vemos por ejemplo en el caso de la Falange o de algunos militares. También los nacionales se caracterizaban por la defensa de la unidad de España, es decir, estaban en contra del estado de las autonomías, el hecho de que hubiera estatutos de autonomía en Cataluña, en el País Vasco, o futuros estatutos como el de Galicia o el que se iba a plantear para Andalucía. En cuanto al proyecto político de este bando, podemos decir que no era muy claro. En un primer momento, bueno, pues los militares pretendían restablecer el orden. Recuerdo que hace referencia a esto al hecho de que en España existía una gran inestabilidad social, había enfrentamientos callejeros, había tiroteos, enfrentamientos entre grupos paramilitares de derecha y grupos de extrema izquierda, y por tanto, además querían asegurar el hecho de que en España no fuera posible el establecimiento de una república comunista. Luego, después de asegurar el orden y evitar la revolución comunista, se instauraría en España o bien una monarquía o una república, pero una república de orden en todo caso. Por otro lado, los monárquicos pretendían el regreso de la monarquía y por tanto el regreso de Alfonso XIII o uno de sus sucesores. Los falangistas querían el establecimiento de un régimen fascista a la italiana y los carlistas también pretendían el establecimiento de una monarquía, pero carlista y conservadora. En el caso de el otro grupo, los leales a la República, conocidos estos como rojos, aunque no todos ellos serían rojos, ahora veremos quiénes en concreto. Este grupo estaría compuesto por, en primer lugar, las clases populares, concretamente obreros y empleados urbanos, pequeña burguesía y campesinado sin tierra. Todos ellos se vieron muy favorecidos por la reforma de la Segunda República. Era a estos a los que se les conocía realmente como rojos, a aquellos obreros que formaban parte del Partido Comunista o del POUM, o aquellos jornaleros y campesinos que estaban inscritos en sindicatos de tipo anarquista. Bien, pues a todos ellos se les conocía como rojos. Era el nombre que dieron a estos los nacionales, los sublevados, aunque ese término terminaría extendiéndose al resto de leales a la República, independientemente de que no fueran comunistas ni siquiera socialistas. En segundo lugar, tenemos a las clases medias, concretamente a los grupos burgueses vinculados a partidos republicanos. Se puede ser republicano sin ser de izquierda, eso que quede muy claro, si bien es cierto que la mayoría de grupos de derecha terminaría apoyando la sublevación, pero
ser republicano no implica ser de izquierda. De hecho, aquí podríamos meter a grupos burgueses con ideología de centro. En tercer lugar, habría que mencionar a sectores de la burguesía no industrial, sino más bien ilustrada. Esto es una errata que se ha colado en el vídeo. Además de intelectuales y artistas. Por ejemplo, entre este grupo de intelectuales y artistas podríamos incluir la figura de Federico García Lorca, que fue asesinado precisamente al inicio de la contienda. En cuanto al proyecto político, o mejor, en cuanto a la ideología, debemos decir que es diversa, ya que eran muchos los grupos que formaban parte de este bando. En general, sí podemos decir que defendían la legitimidad del gobierno de la República, puesto que este gobierno efectivamente estaba ahí por haber ganado unas elecciones legítimas. Y además, este bando estaba en general a favor del programa de reformas progresistas de la República. En cuanto al proyecto político que perseguían, debemos diferenciar a los grupos burgueses, que estaban simplemente a favor de medidas reformistas en el contexto de una república de carácter democrático, y algunos grupos de obreros que eran favorables a una revolución social, comunista o anarquista. Este grupo, si bien apoya a la república porque para desarrollar su proyecto es mejor una república que una dictadura de derecha, van un poco por libre, y ya lo veremos en explicaciones posteriores. Finalmente, este conflicto se terminará internacionalizando y cada bando recibirá ayuda del exterior. En el caso del bando de los nacionales, a favor se situarán las fuerzas conservadoras de países como Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña y Francia son democracias en las que existen distintos tipos de partidos. Bueno, pues aquellos partidos más conservadores apoyarán o estarán a favor del gobierno de los nacionales, que es considerado por ellos como la fuerza que puede frenar la expansión del comunismo en España. También los gobiernos fascistas de Italia, Alemania y Portugal apoyarían a este grupo, además del catolicismo tradicional encabezado por el papado. Es decir, el Papa de Roma apoyará el golpe de Estado. En cuanto a los apoyos efectivos en la contienda militar, tendremos los de la Alemania nazi, que va a enviar a la Legión Cóndor, además de armamento, pero usará a España como campo de prácticas para su nueva industria y táctica bélica. Aquí vemos a Franco acompañado de Hitler. Esto es después de la guerra, cuando ya Hitler se encuentra inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Franco intenta plantear la entrada de España en el conflicto, pero bueno, he seleccionado esta imagen porque evidencia las relaciones entre ambos. Y por otro lado, en esta imagen vemos una fotografía de uno de los aviones de la Legión Cóndor, la aviación alemana que bombardeará buena parte del territorio español, concretamente la población de Guernica, que fue retratada e inmortalizada por Pablo Ruiz Picasso, el gran pintor cubista. Otro país que terminaría apoyando al bloque nacional fue la Italia fascista de Mussolini, con el Corpo Truppe Volontari y también con armamento. Por otro lado, voluntarios portugueses, irlandeses y de otras nacionalidades afines al fascismo o de ideología católica conservadora. En el caso del bando de la República, a favor de ella se situaría la mayor parte de la opinión pública democrática internacional, además de los partidos obreros y la Unión Soviética. Sí, pero por muchos apoyos internacionales morales que tuviera el gobierno de la República, se va a topar con un serio obstáculo:
la política de apaciguamiento que Gran Bretaña está llevando a cabo frente a la Alemania nazi. Y esta política implicaba pues no meterse en problemas directos ni confrontaciones con los nazis para evitar una posible Segunda Guerra Mundial, cosa que no se conseguiría, pero que a España va a perjudicar. Es por ello que tanto Francia como Gran Bretaña crearían el Comité de No Intervención, con sede en Londres y al que se adscribieron 27 países. Es decir, que ninguno de estos 27 países, un buen número por cierto, podría intervenir en las guerras civiles españolas a favor de uno u otro bando. Si bien es cierto que aquí tenemos el caso de Italia y de Alemania, que se salta a la torera pues esta tendencia internacional a no intervenir. Entre los apoyos que tendrá la República, los apoyos efectivos, serán exclusivamente la Unión Soviética, que aportará material bélico y técnico a cambio de algo muy importante, que son las reservas de oro del Banco de España, así que nos sale bastante caro. Las brigadas internacionales, que son más de 60.000 voluntarios llegados de todo el mundo y que sí que les movía un verdadero sentimiento de solidaridad antifascista. Aquí tenemos un ejemplo de brigadistas polacos que vienen aquí a arriesgar su vida para salvar a España del fascismo. Y finalmente México, un país que aportará a España no solo alimentos y ayuda sanitaria, sino también armas. Bueno, hasta aquí la explicación de este vídeo. Una explicación que pretende aproximaros a las causas de la guerra civil y que pretende hacer una descripción de los bandos que se enfrentaron en esta. Espero que os haya servido y espero también que tengáis un buen día. Un saludo.